Gracias, Agus. Nos reencontramos ahora. Gracias, Hugo Machiavelli. Arranca la cornisa. A propósito de Adorni, nosotros tenemos información exclusiva y deducciones que hacer. Por eso esta pregunta es muy pertinente. ¿Y si finalmente Adorni decidiera irse? ¿Y si finalmente Adorni entregara la renuncia presionado por la realidad, como está? No se trata de una pregunta retórica, es una hipótesis que para nosotros tiene mucho sentido si se analiza lo que pasó en las últimas horas. Seguime con esta información porque es minuto a minuto. El viernes, en la apertura de la reunión de gabinete, aproximadamente a las 2 de la tarde, Milei impuso su decisión de sostenerlo contra viento y marea. Llegó, habló, pero por lo menos a mí no me consta que haya dicho textualmente: prefiero perder las elecciones antes de que echarlo. Sí me consta que volvió a usar el argumento de que él lo va a entregar a alguien que considera honesto en el altar de los egos de los periodistas de la Argentina. Yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Digo, eso es lo que no van a entender. Entonces, a mí, digamos, el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como el grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto. Yo le estaba diciendo que yo no me siento particularmente tocado, que el sistema político, incluido en el presidente, con mucho respeto siempre diga lo que quiera, no hay problema con eso. Pero ¿cómo siguió esto? Una vez que Milei terminó, Patricia Bullrich, en la reunión de gabinete, intentó abrir el debate. Sin embargo, el presidente la interrumpió y anunció que se iba. No, esto es lo que tenía que decir, me voy. Y antes de despedirse, aclaró que el resto del gabinete podía debatir todo lo que quisiera, pero que la decisión política de bancar al jefe de gabinete ya estaba tomada por él. ¿Quieren que les cuente cómo siguió? Reconstrucción, y no de una sola fuente, de 3 fuentes. Entonces, Adorni habló primero. Dijo, palabra más, palabra menos: si alguien no está de acuerdo con la decisión del presidente, ya sabe lo que tiene que hacer. Silencio hubo en ese momento. Sin embargo, Bullrich le volvió a pedir a Adorni que se apurara a presentar la declaración jurada. Le dijo, palabra más, palabra menos, que no tenía sentido demorarla más. Opinó que le estaba produciendo al gobierno un desgaste innecesario. ¿Qué hizo Adorni? Le respondió que no se preocupara, que la iba a presentar mucho antes del 31 de julio, corregime, Silvina, el día que vence la última prórroga, ¿no? Exacto. 31 de julio es el día que vence la última prórroga. Bueno, falta un mundo para el 31 de julio. Todos entendieron que Adorni haría pública su declaración jurada antes de fin de mes. El spoileo es porque todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento. Sí. Porque el vencimiento, viste, como pasa todos los años, se extendió. Entonces yo comenté que le iba a presentar, que no iba a esperar al vencimiento. Entonces me spoileó que le iba a presentar antes. Está perfecto, qué sé yo. Está bien. No lo tomaste mal. No, y si no dijo nada, está bien. Después, qué sé yo, si lo tendría que haber dicho, no, es un tema que se puede charlar, pero no, ¿cómo lo voy a tomar mal? Sí, era algo que aparte internamente sabíamos todos. Y ¿no? Vas a presentarlo cuando lo tengas, lo antes posible. Sí, obvio. Bueno, escúchame bien, ¿qué pasó el mismo viernes? El mismo viernes, entre las 8 de la noche y las 9 de la noche, 1 hora prácticamente, Milei habló por teléfono muy a calzón quitado, te diría yo, con alguien a quien dice respetar, a pesar de que con respecto a Adorni, por lo menos, no piensan lo mismo. Incluso Milei anticipó cómo reaccionaría frente a la hipótesis de que fuera el propio Adorni quien le ofreciera
su renuncia indeclinable. Presta atención a esto porque es para entender todavía más cómo piensa el presidente. Y dijo, palabra más, palabra menos, Milei: así como yo no obligo nunca a nadie a hacer lo que no quiere, tampoco podría obligarlo a no hacer lo que quiere. ¿Significa esto que Milei le va a soltar la mano? No, ahora no, por ahora no. Además, en esa conversación, muy real, muy sincera, muy a calzón quitado, el presidente aprovechó para diferenciar desde su perspectiva lo que sucedió con José Luis Esper. Fue muy parecido a lo que nos dijo a Trebuch y a mí en la conversación telefónica del miércoles pasado. Es decir, que la renuncia de Esper no había sido decisión suya de Milei, sino del propio Esper, porque no quería ni podía, ¿cómo fue que dijo?, convertirse en un candidato mudo. Está lo que yo llamo el jarrón de Coppola. Directamente te plantan la evidencia. El caso fue que directamente le hicieron un allanamiento y le plantaron la evidencia. Por eso, el propio José Luis, no es que yo lo bajé, José Luis me dijo, yo no puedo salir a hablar porque me están haciendo esto. Y yo lo entendí y consecuentemente se tomó la decisión, digamos, pero... Bueno, le tomo el paralelismo, presidente. Fue José Luis. Bueno, atención, las opiniones, las tuyas, las mías, las conclusiones son libres. Las del presidente, en casi todos los casos, tienen un peso específico mayor. ¿Qué es lo que pienso yo? Milei no es ingenuo ni come vidrio. Y Karina Milei tampoco. El presidente dice, por ejemplo, lo acaba de decir este fin de semana, este mal momento va a pasar, no hay que desesperar. Lo peor que uno puede hacer es desesperarse. Milei cree, uno, que Adorni va a terminar de presentar los números concretos para disipar todas las dudas. Lo cree, le cree. También cree que ni el caso Adorni ni el mal humor social por la economía, vamos a hablar con Caputo y vamos a preguntarle sobre la reunión de gabinete y lo que piensa realmente. Pero Milei cree que el escándalo con Adorni y el mal humor social están alcanzando poco en el embate que tiene la oposición para bajarlo del podio de los dirigentes más votados. Dice, todavía con todo lo que perdí, sigo siendo el dirigente más votado. Milei cree que falta mucho para las elecciones del año que viene, y eso es cierto. Pero no ignora que su imagen cayó fuerte, desde diciembre hasta ahora. Lo que sucede es que él cree que se irá recuperando a medida que la inflación siga bajando y la economía empiece a crecer. Pero escucha esto, Milei también siente que el tan meneado círculo rojo no termina de entender los cambios irreversibles que, según Milei, ya produjo el nuevo modelo económico y político. Y este fin de semana, en la intimidad, destacó dos hechos. Uno, la decisión de Paolo Rocca de denunciar como CEO de Tenaris. Esto fue después de perder la última licitación para la obra civil de Southern Energy, el consorcio de petroleras locales que están construyendo el ducto que le va a permitir exportar gas de la cuenca de Neuquén hasta el puerto de Río Negro. Y el otro dato, el otro hecho, el retiro silencioso, porque no apareció más en ningún medio, de Javier Madanes Quintanilla después del cierre de FATE. Dice Milei, palabra más, palabra menos. Así como nadie apostaba 2 mangos cuando anticipamos que la inflación iba a bajar muy rápido e íbamos a lograr enseguida el superávit fiscal, tampoco nadie creía que íbamos a romper la lógica de los empresarios que estaban acostumbrados, lo dice Caputo cada 5 minutos, a cazar en el zoológico. Cuando hablan de apertura indiscriminada, son una manga de... Bueno, pónganle en el subtítulo. Yo lo pienso y ustedes se lo imaginan, que están reclamando por cazar en el zoológico. Pero esto solamente pudo ser sostenido porque del otro lado estaba el aparato represivo del Estado. Y me temo que eso no lo hicieron gratis. El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Ahí lo tenés. Y acá viene lo más interesante. El diagnóstico de Patricia Bullrich sobre el caso Adorni es diametralmente opuesto al de Milei. Esto es lo que piensa la senadora, de verdad. Dice, lo que sucede con Adorni no es por culpa del 95% de los periodistas.
porque los hechos ya están en sede judicial y no dependen de los periodistas. Dice Patricia Bullrich: yo no le estoy exigiendo a Manuel Adorni la renuncia, estoy pidiendo que terminemos cuanto antes con esta situación insoportable. Dice Patricia Bullrich: la declaración del contratista ante el fiscal cambió todo. Y no es suficiente decir que el contratista mintió, tiene que mostrar cómo mintió. El viernes fue a la calle de recorrida preelectoral y le dijo a sus amigos: el otro día en la calle me decían, nosotros creímos en ustedes, ¿para qué estamos haciendo semejante esfuerzo? Y dice Patricia Bullrich: a la gente le da bronca ver cómo aparentemente alguien que antes no tenía ese nivel de gastos, ahora de que está en el gobierno, los hace todos juntos. Y es algo que le dijo esto al presidente Javier Milei en esa conversación que tuvieron. Ella estaba en Chile el miércoles pasado, 1 hora de conversación. Mi opinión es que estamos a punto de romper el contrato que hicimos con los argentinos, le dijo Patricia Bullrich. Nosotros vinimos a sacar y a limpiar todo lo sucio y lo oscuro. Y esta demora de Manuel empieza a resultar inexplicable. El tono que utiliza Bullrich en público es muy parecido al que usó en su momento para justificar la salida de Esper. Mirá, recordalo. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. O sea, vos fíjate que Patricia Bullrich nunca negó lo que pasó con Esper. Como no niega que se está demorando mucho Adorni en mostrar lo que tiene que mostrar. Patricia Bullrich debía estar acá hoy. Nos avisaron hace unas horas que no puede estar por un problema familiar. Y nos pidieron que no diéramos detalles sobre ese problema familiar porque probablemente el desencadenante sea informado a quienes lo tienen que informar y no somos nosotros el vehículo de esa información. Hasta hace minutos, Milei seguía sosteniendo que no le molesta ni lo enoja el pedido de Bullrich. Es más, insistía con la idea de que ella, y esto hace como 3 meses, nos lo dijo, era su candidata para la jefatura de gobierno de la ciudad, así como Diego Santilli era su candidato y sigue siendo su candidato para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo sigue diciendo, Patricia a la ciudad, Santilli a la provincia. Carina Milei, en cambio, siempre es una incógnita. Para empezar, a diferencia de su hermano, hasta donde yo la conozco, que no es mucho, parece menos impulsiva y emocional. Para seguir, ella tiene una prioridad absoluta, y la prioridad es garantizar la reelección de su hermano, el presidente. La secretaria general de la presidencia habla poco, muy poco, y decide mucho. Por ejemplo, puede tener profundas diferencias con Santiago Caputo, sobre todo estrategia electoral, pero no las exacerba porque sabe que en este contexto sería suicida. Y tampoco desconfían ni les sorprende lo de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque tiene un diálogo, no como si fueran amigas de toda la vida, pero real. Y ella, Carina Milei, entiende que Patricia Bullrich es una socia política, no una dirigente incondicional de La Libertad Avanza. Carina Milei espera con ansiedad que Adorni le tape la boca a todos, igual que su hermano, el presidente Javier Milei. Pero, y esto es una consideración propia, deductiva, pero si el jefe de gabinete no llega a lograr convencer a la sociedad de que sus números son los números que le van a impedir ser procesado por enriquecimiento ilícito, puesta entre la espada y la pared, no me sorprendería que, llegado el momento, Carina Milei invite a darle un paso al costado a Adorni. Y en este caso, Adorni,
¿Cómo se podría negar si repitió una y mil veces que su misión es ayudar al gobierno desde el lugar en el que el presidente lo considere más útil? De nuevo, no es información, es una simple deducción. Podría ser uno de los finales posibles. Y si el final llega, así, las buenas noticias económicas que existen no van a quedar tapadas por este escándalo sin fin. O probablemente vuelvan a primera plana, como deberían volver, otras megas causas de corrupción, como las que vamos a tratar ahora mismo en segundos, como las coimas con el dólar oficial mientras tenía vigencia el cepo. A propósito, se trata de una investigación que ya no cuenta con secreto de sumario. Un expediente en el que se repiten los nombres de Elías Pichirilo, ex de Jessica Sirio, Francisco Auques y Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Mirá el impacto no solamente político, sino desde el espectáculo que tiene todo esto. Mientras se omiten por ahora los nombres y los apellidos de Matías Tombolini, Miguel Ángel Pese,